al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hemos invitado a nuestra oficina a la doctora Jimena Bohórquez. Ella es candidata a asambleísta por la provincia de Pichincha, por el sector norte, tengo entendido, ¿verdad? Y en representación de Sociedad Patriótica, en alianza con el Partido Social Cristiano, el Centro Democrático, apoyando al señor Jan Topic. Doctora, gracias por haber venido a nuestros estudios, por esta deferencia. Usted ya fue diputada, fue asambleísta, tiene experiencia. La gente dirá, bueno, la doctora ya fue primera dama también, pues por supuesto, ¿no? ¿Para qué quiere regresar a la legislatura y cuáles son sus herencias? ¿Cuál es su legado en ese periodo que tuvo tanto en el Congreso cuanto en la Asamblea de Montecristi? Por favor, buenos días, bienvenida. Buenos días a usted, mi querido Fernando, y a toda esa gran teleaudiencia de GAFA TV Ecuador. Definitivamente me he impuesto ese reto para que el primer poder del Estado, que es la función legislativa, pueda en algo recuperar la honradez, la decencia política. Ustedes conocen que las últimas asambleas no han gozado ni del 4% de credibilidad y de confianza de parte de la ciudadanía, porque han ido sectores de ciertas organizaciones políticas simplemente para chantajear al Ejecutivo, para no hacer nada, para hacer negocios, para buscar beneficios y canonjías aparte del salario que tienen. De todo eso está ya cansada la población. El pueblo dice, ya basta, queremos esta vez recuperar, repito, esa honradez, esa honestidad, porque en la Asamblea están los legítimos representantes del pueblo y como representantes deben ser personas como un espejo limpio donde se mire la población. Le preguntaba, doctora, ¿qué reivindica usted del paso por la legislatura de este país? Yo quiero comentarles que durante mis 4 años en la Diputación, desde el año 2003 hasta el 2006, pude aprobar 2 leyes de autoría personal. La primera, el Código de la Niñez y Adolescencia, porque antes del Código simplemente eran considerados un número como población infantil, nada más. Es el Código quien otorga ya los derechos de ciudadanía a este sector poblacional tan importante como son los niños y los adolescentes. Una ley de cobertura nacional y tan necesaria como fue el Código de la Niñez. En segundo lugar, otra ley producto de mi trabajo profesional en medicina, la ley de maternidad gratuita, que no significa que era darles una facilidad para que las parejas tengan los hijos por decenas, no. Simplemente era educación, capacitación, enseñanza, planificación familiar para que las parejas puedan tener los hijos, sí, en un ambiente de amor, pero con suma responsabilidad. Y cubría todas las enfermedades, inclusive cáncer uterino, cáncer de mama, y a los niños menores de 3 años, todo lo que significa la vacunación. Planificación y paternidad responsable, ¿verdad? Así que es es importante. Bueno, con esa experiencia que usted está relatando aquí a nosotros en GAFA TV Ecuador, verá que ha pasado tanto tiempo, el Ecuador ya no es el mismo, el Ecuador es diferente, tiene otro reto, tiene otras circunstancias. Para ahora mismo, podríamos decir, en su mente y en su programa de acción, ¿cuáles son las propuestas íconos que usted, en caso de ganar, el próximo 20 de agosto, llevaría a la Asamblea Nacional? Basta
escuchar a la gente, escuchar a la ciudadanía, este clamor que tiene por seguridad, en vista de que ha sido mal utilizado ese principio que consta en la actual Constitución, en el artículo 416, numeral 6, sobre la ciudadanía universal. En ese momento dejamos de ser ecuatorianos y pasamos a ser ciudadanos universales. Gran pretexto para abrir las puertas de par en par, para que vengan todos los carteles de la droga al Ecuador. Carteles de México, de Colombia, mafias albanesas, etcétera, etcétera, para convertirnos en el basurero de la delincuencia internacional. Por eso vamos a una reforma de la ley de la fuerza pública y una reforma de la ley del uso progresivo de la fuerza, porque no basta el decreto presidencial expedido en último momento, porque el nivel delincuencial ha rebasado todo límite, no es suficiente. Doctora, hay que tener cuidado en no caer en la xenofobia. Y ahora mismo estamos viendo que las Fuerzas Armadas y la policía no son ningún crisol de Londra. Sí, hay narcos generales, dijo un embajador gringo, tanto en la policía cuanto en las Fuerzas Armadas. Y solo la represión, solo el garrote no es suficiente, porque esto tendrá que ir acompañado de políticas públicas, de políticas sociales y de una presencia del Estado en los lugares donde, frente a su ausencia, los grupos mafiosos, las bandas, se apoderan de la gente que no tiene trabajo, que no tiene educación, que no tiene salud. Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de que aceptemos a los turistas, a los extranjeros y a los migrantes es algo muy aceptado a nivel mundial. Recuerden, la migración es un derecho humano, es un derecho humano. Lo que aquí debemos dar fuerza es a una reglamentación para que obviamente ingresen todos los que quieran venir. El Ecuador les recibe con los brazos abiertos, siempre y cuando sea una persona honrada, igual como nos pasa cuando deseamos viajar a otro país, Panamá, México, etcétera. La embajada nos va a pedir requisitos y somos investigados, hasta a nuestra familia le investigan. Luego de eso, cuando llega a ese país, nuevamente comprueban esos datos. En cambio acá, por este principio mal entendido de la ciudadanía universal, entre, pase, hasta llegar a ser el núcleo central, repito, de la delincuencia internacional organizada y del narcotráfico. Y con el narcotráfico vinieron los crímenes, vino el sicariato, vinieron los vacunadores. En definitiva, esto es lo que mantiene aterrorizada a la población. Doctora, usted habrá revisado cifras, datos, que la propia policía, la fiscalía, las instituciones encargadas de esos menesteres dicen que no son los migrantes, y sobre todo los venezolanos, los que mayoritariamente son autores de los crímenes. Como tampoco son las bandas y los vinculados y los que tienen registros penales, la mayoría de las víctimas, sino un 80% somos ciudadanos comunes y corrientes, que no tenemos ningún vínculo ni con el narcotráfico, no tenemos vínculo con asuntos penales, nada pendiente. Doctora, ese es el sello de esta campaña, el asunto de la seguridad. Pero aparte de la seguridad, a sabiendas que la seguridad no vino solita, no aterrizó en el país, sino, como le repito, es por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales. ¿Cómo mejorar la condición social de los ecuatorianos para que no sean nuestros jóvenes, nuestros niños, presas de ser captados, de ser llevados a la criminalidad? Usted como madre, usted como médico, ¿cuál es la propuesta que llevaría a la Asamblea Nacional para corregir, yo diría, estas taras sociales y económicas que vive nuestro país? Estimado Fernando, antes de responder esa inquietud,
muy necesaria. Yo sí quiero referirme a un caso puntual que ocurrió hace 1 mes y medio en la ciudad de Cuenca. La Corte Provincial de Justicia de la SUAY dictaminó la sentencia de inocentes a 5 policías, después de haberles tenido 7 años presos. 7 años presos para que ahora les digan son inocentes. ¿Qué hicieron ellos? Actuaron en el amotinamiento de la cárcel de Turi. ¿Qué pasó durante esos 7 años en la vida de estas personas uniformadas? Obviamente se destruyeron los vínculos matrimoniales, los hijos quedaron en abandono, son familias en extrema pobreza, porque si su padre está reprimido en la cárcel, ya no tienen el recurso económico que les ayude para la manutención. No es justo que la ley les castigue porque actúan presos. Si no actúan presos, por favor, tenemos que dar ese basamento legal para que tanto los servidores policiales como los miembros de Fuerzas Armadas que en esta ocasión y simplemente por decretos de excepción van en apoyo a la Policía Civil Nacional, tengan todo este armamento legal para que no sufran después retaliaciones jurídicas por jueces, fiscales corruptos. No solamente de jueces, habrá que decir que el gobierno, el Estado, le dé todas las garantías a los policías y militares, dándole los elementos, dándole las herramientas para que puedan actuar. Porque ahora vemos policías empujando patrulleros. Ahora vemos policías pidiendo en Guayaquil que por favor le presten un colchoncito o una esponja para dormir, pidiendo a la empresa privada que les ayuden para darles de comer. Con los chalecos que ahora mismo se habla que hay irregularidades. Se les entrega balas, pero habrá que darles catapultas pues, para que disparen porque no tienen pistolas. ¿Cómo corregir? Eso ya yo creo que el próximo gobierno debe, cualquiera que sea, debe ir anotando para ir corrigiendo desde el comienzo, sin pérdida de tiempo, porque si no vamos a llegar a momentos muy duros. Doctora, ¿qué otro proyecto de ley, qué otra iniciativa legislativa usted tiene en mente para salir? El otro día leí algo sobre el asunto de salud mental, que luego de la pandemia, muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos mayores quedaron mal, y ahora con este problema de la delincuencia, de la inseguridad, también afecta al asunto de la salud psicológica, de la salud mental. Así es, mi querido Fernando, son apenas 15 meses los que tiene que trabajar la futura asamblea, por lo tanto, no debemos pedir milagros de la futura asamblea. Debemos empujar aquellos proyectos de ley que en este caso la ley de salud mental ya pasó. Primer debate, segundo debate, llegó obviamente al Ejecutivo, quien vetó parcialmente esa ley y, como manda la ley, retornó a la Secretaría del Congreso o Asamblea. En estos casos, solo debían tener 30 días para... Pero los tiempos de los plazos se cortan en el momento que cierra la Asamblea. Es decir, yo creo que ese proyecto vetado puede ser retomado. Hay que retomarlo porque nadie adivinaba que se venía una muerte cruzada y ahí está, en manos de la Secretaría del Congreso. Es tan importante esta ley de salud mental porque quiero que quienes nos ven, quienes nos escuchan, entiendan que el cerebro, las neuronas y todos los procesos mentales que tenemos forman parte de nuestro organismo, de nuestra economía humana, igual como son los pulmones, el corazón, los riñones, y para cada uno de esos órganos necesitamos un especialista en ese órgano, como son cardiólogos, pediatras, ginecólogos, gastroenterólogos, etcétera. Acá también la salud mental no requiere de psicólogos, porque la afectación no se soluciona con dinámicas, no. Requiere
de la atención psiquiátrica, porque es el psiquiatra el único capaz de atender todo lo que sea la afectación de la mente y de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que persigue esta ley de salud mental? Que sean estos centros de atención primaria en salud, anteriormente llamados subcentros de salud, que cuenten con ese especialista y que no sea realmente un martirio para las personas que ya hemos sufrido una pandemia, una pospandemia, muchísima gente que llegó a la desocupación, al desequilibrio en las finanzas del hogar y de la familia, la falta de empleo. Eso eleva estos niveles de estrés a dimensiones pero desconocidas, y necesitamos tratamiento con el especialista adecuado, pero no para que nos manden a una clínica que ya se requiere solo para trastornos graves de la mente, a unas clínicas psiquiátricas vulgarmente denominadas manicomio. No. El psiquiatra tiene que formar parte de la batería de especialistas que cuidan la salud integral del ser humano. Hay que tomar en cuenta que los desequilibrios mentales producto de esta situación ha provocado en muchos jóvenes, en muchas personas, el suicidio, ¿verdad? Entonces hay que elevar a categoría de salud pública, un problema de salud pública, esta situación. Para terminar, doctora, ¿por qué cree que los quiteños del norte deben votar por Jimena Bohórquez? ¿Por qué cree que usted puede llegar a la asamblea? Ya nos ha dicho para qué más o menos, pero ¿por qué cree que deben votar por usted? Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para nuevamente recalcar sobre este principio que es una realidad. Hay poco tiempo, son pocos meses, entonces tratemos de hacer lo que se debe hacer. Existe ya en la Asamblea la ley de gestión integral de riesgos, y con el fenómeno del niño que está pisándonos los talones, tenemos que aprobarla. Pasó ya primer debate. ¿En qué consiste? En tener una actividad articulada, coordinando desde la ciudadela, el barrio, el municipio, la prefectura y obviamente la instancia del gobierno central, para que actuemos en prevención. El fenómeno del niño es una realidad, y después no lloremos sobre los efectos causados. Las lluvias torrenciales provocan desbordamiento de los ríos en muchísimas provincias, especialmente de la costa, y aquí mismo, si hablamos de la capital, que tenemos más de 60 kilómetros asentados sobre una falla tectónica, que el momento que se provoca un fuerte sismo va a afectar a muchísima gente. No se conoce exactamente el número de muertos, pero heridos, y también se afectan las estructuras, las casas, las viviendas, los hospitales, las escuelas, los colegios. Necesitamos contar con esa ley para actuar en prevención. Doctora, justamente esa es una tarea pendiente para el próximo gobierno, para la Asamblea. En dos palabras, ¿por qué creen que deben votar por usted? Si yo tendría algún familiar muy cercano que tenga que someterse a una cirugía de tercer nivel, yo voy a preferir un especialista que tenga experiencia. Y en este caso, tratándose del primer poder del Estado, lo más importante para mí es la estatura moral, aparte del conocimiento, que realmente sea una persona honrada, no de boca, sino algo comprobado. Solamente así podemos variar el comportamiento de la Asamblea, que ha dejado mucho que desear en estos últimos años. ¿Usted aspira a estar juntitos ahí en la Asamblea con el coronel? El pueblo es el que toma la decisión. Es la población quien va a decidir, y esperemos que la autoridad electoral, que se llama CNE, respete
la voluntad expresada en las urnas. Muchísimas gracias a la doctora Jimena Borges. Ella es candidata a asambleísta por el sector norte de Quito en representación de Sociedad Patriótica, el Partido Social Cristiano por su parte, por supuesto, dentro de la alianza, ¿no? Porque están separados en cuanto a candidatos para asambleístas, y apoyando al señor Jan Topic a la presidencia de la República. Señoras y señores, seguimos hablando de política, de elecciones, porque estamos a las puertas ya del domingo 20 de agosto, en donde se elige presidente, vicepresidente y 137 asambleístas y las 2 consultas populares en Quito, Chocó Andino, y a nivel nacional el Yasuní. Señoras y señores, gracias, hasta la próxima. Al despertar